LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Esto es Todo es Posible, una producción de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, en este programa que, pretende ser un programa informal, pero que traiga ánimo y aliento desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre produce fe y nos anima a no solamente a creer en Dios, sino creerle a Dios, que eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida, si consideramos que la palabra de Dios es verdad, pero tenemos que apropiarnos de ella. A veces los pastores tenemos anécdotas graciosas y mucha gente nos ven a los pastores como si fuéramos mano santa o curandero. Pastor, óreme, usted ore por mí, haga rezo por mí. Y la gente busca de alguna manera soluciones mágicas. Vivimos en un tiempo donde hay mucha magia, ¿no? Y mucha gente, obviamente desesperada, pide ayuda. Y claro, como no, vamos a orar, pero mucha gente no quiere trabajar su propia fe, su propia espiritualidad, su dependencia de Dios. Recuerdo en una oportunidad una señora que vino a mi oficina y me dice: pastor, vengo a que me solucione todos mis problemas. Y yo me empecé a reír, porque yo decía: no puedo con los míos, ¿querés que pueda con los tuyos? Entonces le hice una pregunta: ¿Qué estás dispuesta vos a hacer para salir de tus problemas? ¿Qué tan dispuesta estás en confiar en Dios y en poner tu fe realmente en las promesas de Dios para que realmente puedas ver una salida a tus necesidades? Y no me supo qué responder. ¿Por qué? Porque justamente buscamos atajos. Pero en lo que se refiere al Señor, Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, ¿no? Tome su cruz, tome su vida como está y sígame. Tenemos que seguir a Jesús, puestos los ojos en Él, pero también trabajando nuestra vida espiritual, permitiendo que nuestra fe crezca a partir del conocimiento de la palabra de Dios y de poner las promesas de Dios en la práctica, ¿no? Hacer las prácticas para experimentarlas, porque si no, nunca va a haber crecimiento espiritual. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Quédate con nosotros. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Bien, en el programa de hoy vamos a hablar de este tema que te introduje recién, al principio. Pon tu fe a trabajar para que baje el cielo a tu tierra. Pon tu fe a trabajar para que baje el cielo a tu tierra. En Juan capítulo 16, versículo 24, Jesús le está diciendo a los suyos, a sus discípulos: ustedes no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán tendrán alegría en abundancia. La vida nueva empieza cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador y Señor.
tenemos allí el sello del Espíritu Santo que nos viene a nuestra vida, ¿no? Como garantía de que somos propiedad de Dios. Y allí comienza la vida nueva, ¿sí? Que es también vida eterna, porque nos prepara, es la preparación para cuando partamos para siempre con Dios, pero que nos permite vivir aquí en la tierra los beneficios de ser un hijo o una hija de Dios. En la oración del Padre Nuestro, Jesús enseña a pedir que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí también entre nosotros. Usted conoce esa oración tan preciosa. Pero para que la voluntad de Dios se haga, o la voluntad del cielo se haga presente, ¿no? Aquí se materialice, podríamos decir, en la vida personal, en la vida cotidiana, los creyentes deben activar su fe. Los discípulos de Jesús fueron a pedirle en un momento al Señor que les aumente la fe, mas Jesús, ¿no?, les contesta que debían poner en práctica la fe que ya tenían, haciéndola trabajar como un esclavo a su servicio. Y fíjense qué interesante. Usted dirá, parece discordante la respuesta de Jesús a un pedido sano de sus discípulos. ¿Quién no le ha pedido a Dios, aumentame la fe, Señor? Y dice allí en Lucas 17, versículos 5 al 9, dijeron los apóstoles del Señor al Señor Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, algo muy pequeño, podrían decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Esto habla de pequeños problemas, ¿no? Un árbol. Pero también el Señor habló de montañas, grandes problemas, que pueden ser desarraigados a partir de la palabra de fe. ¿Quién de ustedes, teniendo un servidor que ara o apacienta al ganado, al volver de él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa y come? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al servidor porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, ¿sí? Dice el Señor, cuando hayan hecho todo lo que ya les ha sido ordenado. Y hay algo interesante, ¿no? Sé como pastor que esta idea no es muy simpática en muchos, porque esto de poner a trabajar la fe personal, porque esto implica creer, ¿no? Esto implica confiar, esto implica depender de Dios. Para esto hay que vivir en santidad de vida, y esto implica también atrapar la palabra, ¿no?, haciéndola cierta, porque claro, hay algo interesante. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 al 26, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 26, ya estamos allí con la cita, dice, Santiago 1, 22 al 25, dice, pero sean ustedes hacedores de la palabra, alguien que toma la palabra y hace algo con eso, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone en práctica, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor que se olvida, sino hacedor de la obra de Dios, este será bienaventurado en lo que hace. Y claro, esto de poner a trabajar la espiritualidad, creyendo, confiando y activando la fe a partir de la forma que Dios dice que hay que activar la fe. Lamentablemente muchos creyentes, ¿no?, son incrédulos. Pastor, ¿cómo dice eso? Si son creyentes, son crédulos, no incrédulos. No, pero ¿sabe qué? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen a su manera. Y estoy hablando de mucha gente que realmente le quita mérito a la palabra de Dios, le quita autoridad a la palabra de Dios. Muchos creyentes son incrédulos y faltos de esfuerzo a la hora de involucrarse con la sobrenaturalidad de Dios. Y estoy hablando de algo muy cierto, ¿no? Esto de involucrarse con la sobrenaturalidad de Dios. Por eso
pero no siempre esto tiene que ser así, puede cambiar. Tan solo quiero decirles que si pueden creer, van a poder ver la gloria de Dios. Y esto es una cuestión que ya nos estamos zambullendo, una cuestión que mucha gente no lo disfruta. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Este es el lema de nuestro programa. Al que cree, todo le es posible. Y estamos al que cree en quién, en Dios, todo le es posible. Y por eso es importante, y considero como pastor un mensaje de mucha aplicación en este tiempo para nuestras vidas presentes y sobre todo para nuestra Argentina. Dios es amor, todo lo que hace y todo lo que responde al ser humano es en base a esto, ¿no? A su amor, al gran amor que Él tiene. Y hay 3 clamores que nuestro buen Señor responde. Un clamor es el clamor del desesperado, ¿no? ¡Ah, Dios mío! ¿Quién no ha estado así en algún momento? ¿Quién no ha oído a personas gritando, ¿no? Desesperados por Dios? El otro clamor es el clamor del creyente necesitado que no termina de creer. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿No? Ese es otro clamor que también Dios escucha. Pero también hay otro tercer clamor, que es el clamor del discípulo confiado, ¿no? En el primer caso, en el clamor del desesperado, Dios oye por compasión. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, sacó mis pies, me sacó de aquel lugar imposible, me puso mis pies sobre una peña, una piedra bien firme en la superficie, puso en mi boca un cántico nuevo. Bueno, esto es lo que habla este salmo, ¿no? Cuando Dios responde ese clamor de desesperación. El segundo caso, el clamor del creyente necesitado que no termina de creer, ¿no? Dios responde, oye y responde por misericordia, siendo paciente con la hora de ignorancia vivida. Y en Lucas capítulo 8, ¿no? ¿Cuánta gente vive en horas de ignorancia? Pero no, pero pastor, no diga eso. Si van a la iglesia, sirven, pero están ignorantes de la Biblia, y la Biblia no les hace efecto porque no toman el tiempo ni la preocupación para estudiarla, para internalizarla. Y dice Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25, aconteció un día que entró el Señor en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y les obedece? ¿No? Hay un buen caso que justamente refleja lo que acabamos de decir. Dios oyendo y respondiendo por misericordia, siendo paciente con la hora de ignorancia vivida, como la tenían esos discípulos que no se terminaban de soltar en su fe. Y el tercer caso, el clamor del discípulo confiado, es el que Dios gusta oír y responder. Allí no hay desesperación, no hay dudas. Se trata de creyentes que saben que pueden encomendar su camino al Señor, sabiendo que Él va a hacer la obra. Señor, te encomiendo este problema, no sé qué solución va a haber, pero confío en tu sabiduría. Son creyentes que echan sus cargas sobre Dios, que es Emmanuel, Dios que es Dios con nosotros, ¿no? Eso significa la palabra Emmanuel. Han aprendido a soltar los pesos, ¿no? Que hacen que mucha gente viva estresada y angustiada, y además esperan tranquilos el momento en que se liberen las respuestas de Dios a favor de ellos. En Mateo capítulo 7, versículo 11, dice la Escritura, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos, es decir, Dios, te está hablando Jesús, dará buenas cosas a los que le pidan, ¿no? Creyentes que saben que Dios finalmente va a responder para bien. Por eso, en este programa, ya terminando este bloque, quiero desafiarte a que dejes de dar vueltas y pongas tu fe a trabajar, ¿no? Para que tiempos de refrigerio vengan sobre tu vida al ver la poderosa mano de Dios operando sobre vos. Vamos a la pausa musical y seguimos con el tema. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Volvemos al programa. Estamos considerando esto de poner la fe a trabajar. Jesús, allí en Lucas capítulo 17, ante el requerimiento de sus discípulos, diciendo aumentanos la fe, como si de alguna manera el Señor sacara un frasco, ¿no?, de fe, y les abriera de alguna manera así la cabeza a cada uno y les llenara ¿no?, hasta la medida de fe, ¿no?, y después los buscara, digamos, como un auto cuando mide el aceite a ver cómo andan. No hizo eso, sino dijo: ustedes tienen que poner a trabajar su fe como hace cualquiera con un criado. Y es interesante, ¿no?, porque el criado viene de trabajar y dice: ustedes, ¿no?, cuando llegan en ese momento, bueno, era culturalmente aceptado tener criados que sirviesen, eran esclavos, ¿no? Era algo culturalmente aceptado. Entonces no le van a preguntar al criado: te trabajaste mucho hoy, bueno, andá a descansar y dejá que yo te haga la comida. No, como diciendo: aunque estés cansado, andá a la cocina, me cocinás, y después que termines todo, en todo caso, descansar. Entonces, como haciendo este paralelismo, pongan su fe a trabajar como ustedes lo harían con un criado, ¿no?
ponga su fe a trabajar. Wow, yo recibí esto de parte del Señor, decía, Señor, realmente, ¿no? Bueno, esto va en contra de todo tipo de cuestión de que las cosas caen de arriba. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que vos tenés que hacer. Y esto de poner la fe a trabajar significa de decir, bueno, Señor, yo voy a creerle a las promesas y me voy a basar en ellas, sabiendo de que tu palabra es verdad, que vos tenés revelación a través de tu palabra, a través de la cual me animás a involucrarme espiritualmente con la Escritura y no que sea algo que me cuentan o que me dicen, porque mucha gente le gusta eso, contame, hablame, ¿no? Pero no son capaces de ir a su propia Biblia, indagar y decir, explícame Dios, hablame de esto, haceme entender esto. Claro, lleva trabajo, no es que de pronto a lo mejor la respuesta no viene de forma inmediata. A veces me sucede como pastor, ¿qué quisiste decir con esto? No lo entiendo, hablame porque no te entiendo. Y bueno, y a veces pasa 1 o 2 días y ahí, indagando con la palabra, ahí, bueno, comienza el Señor a mostrarme, ¿no?, su revelación, iluminándome con las Escrituras, de un pasaje que lleva a otro, y otro lleva a otro, y otros dos explican otro, y así, bueno, uno va entendiendo, ¿no?, la ilación de lo que el Espíritu Santo quiere traer como refrigerio, ¿no?, espiritual para el día a día y para el acontecer que cada uno tiene, ¿no? Y esto no es para mí solo, es para todos los que quieran vivir una vida de fe. Pero siguiendo en este tema, ¿no?, Romanos capítulo 4, versículo 21, Abraham, padre de fe, dice, estaba plenamente convencido de que Dios, su Señor, era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, versículo 21. Y a veces, y este es un pasaje que a mí también, tengo que confesarles, me llega mucho, porque me pregunto si yo tengo esta misma fe de Abraham, de creer que Dios es capaz de hacer lo que promete, ¿no? De estar convencido de esto, no dejarme, digamos, que esta convicción de vida se vaya de mí. Y algo interesante, bueno, Abraham, ¿no?, fue patriarca del pueblo de Israel, era un hombre que dependía del Señor, y algo interesante, él manifestaba en lo cotidiano una plena convicción de que Dios tenía poder para cumplirle lo que Él le había prometido. Qué lindo vivir así, qué bueno vivir así, ¿no? Tener la convicción de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, si ustedes van a Romanos capítulo 4, en el versículo 21 de Romanos, se nos dice que este hombre de fe creyó al Señor esperándolo todo de parte de Dios, sin desesperarse ni debilitar su fe con dudas. Al contrario, dice la Escritura que fue intencional en fortalecer su dependencia del Señor al punto de ser radical en el asunto. Entonces, así debería ser nuestra actitud como creyentes en este tiempo, entregados por completo a creer al Señor, decididos a tener confianza en Él y en sus promesas hasta el límite de nuestra impaciencia, ¿no? Y a lo mejor le estoy hablando a alguien que está un poquito impaciente por estos días, porque quizás las cosas no le salen como están esperando. Entonces yo quisiera animar, ¿no?, a poder incorporar a la vida esta virtud, ¿no?, esta virtud de tener fe y esperanza en Dios. El resultado va a ser el mismo que tuvo Abraham. Finalmente él vio que lo que Dios prometió le fue concedido. ¿Qué era lo que Dios le había prometido? Descendencia, un hijo natural de él con Sara. ¿Y cuándo llegó? Y llegó en los postreros de su vida, de una manera milagrosa, cuando ya dice que Abraham estaba viejo, su cuerpo como muerto, así que podés imaginarte que no estaba en su mejor tiempo viril, y su esposa, también Sara, dicho también por ella misma en un pasaje, cuando escucha el anuncio de los ángeles que le dicen que va a tener un hijo, dice, a esta edad voy a tener deleite siendo yo ya vieja,
y siendo mi Señor ya viejo y como diciendo, ¿qué puedo esperar ahora, no? A esta edad. Pero Dios es un Dios de cosas increíbles, increíbles para el ojo humano, pero que son prodigiosas, podríamos llamar, que son de admiración. Esto tiene que ver con muchas áreas de la vida, pero ahora la idea sería que vos puedas comprender esto, que por más que yo pueda hablarte en este momento de fe, hay algo que vos vas a tener que activarte en esto, relacionarte con la palabra, porque le dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Jesús reprochó a los sacerdotes, escribas y fariseos de su época, Él les dijo, ustedes han invalidado la palabra con sus tradiciones. Y temo que a veces nosotros hayamos invalidado la palabra de Dios con nuestras propias creencias o lo que nos enseñaron. Y realmente me pregunto, ¿cuándo vamos a ser creyentes dispuestos a permitir que la palabra de Dios se nos revele fresca, se nos revele presente? A partir de lo que sé, ir a algo más, y pensar y hablar y razonar y aún no quedarme encerrado en pensamientos que lo único que me hacen es daño, porque me privan digamos, de todo el favor de Dios. Para hacerlo sencillo, ¿cuánta gente hay que dice, bueno, me pesqué tal enfermedad, y bueno, ¿qué va a hacer? Dios lo quiso así. Perdóneme, pero la Biblia dice que Dios es un padre bueno. ¿Qué padre enferma a su hijo para enseñarle algo? Yo soy papá y jamás lo hice. Cuando debería ser que, bueno, más allá del diagnóstico, porque los diagnósticos no son un pronóstico para aquel que cree en Dios. ¿Por qué? Porque sabe que hay una realidad natural, sí, la que el médico, la que dice el estudio, la que dice la placa, la que dice la ecografía, y bueno, eso es la realidad natural, pero hay una realidad espiritual que puede transformar esa realidad natural, permitiendo que la sobrenaturalidad de Dios intervenga. ¿Y cómo puede estar tan seguro usted, pastor, que eso va a acontecer? Por fe, porque la Biblia dice que justamente la fe agrada a Dios. Y es a través de la fe que podemos confiar que Dios puede hacer lo que sería imposible, ¿no? Él lo puede modificar, lo puede cambiar. No quiero que te quedes con la idea de que Dios es un Dios tirano. Tampoco estoy acá para defenderlo a Dios, por favor, no te confundas. Pero cuánto me apena ver mucha gente que de pronto todavía no se ha dado cuenta del Dios a quien sigue, a quien ama, del favor de Dios y de los derechos y bendiciones que una persona tiene por causa de ser un hijo o una hija amada de Dios. Ojalá que con motivo de este programa sea un disparador que te haga pensar. Yo tengo un dicho, si te pica, rascate, ¿no? Que te haga pensar. Por favor, no quiero ofender a nadie, el que quiera creer que lo que quiere que crea, pero ¿qué tal si le pones un poco más de pasión a la palabra de Dios para que te haga libre, de verdad, dejando los propios discursos y tradiciones aún evangélicas para creer la verdad de Dios tal como está escrita en la Biblia? Te mando un abrazo grande, nos vemos en nuestra próxima edición de esto que es Todo es Posible si Puedes Creer.